de elegir un capítulo de cada libro de la Biblia. Un capítulo. Y es muy difícil porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es hermosa cuando la aplicas, cuando la entiendes. Pero al elegir un capítulo lo lleva a uno a siempre mirar cada uno de ellos y decir, bueno, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Y empezamos con Génesis, y sé que hay historias asombrosas en Génesis. Sé que cuando leemos el llamado a Abraham, la fe de Abraham, cuando leemos sobre Noé, cuando leemos sobre un hombre que fue llevado como lo fue Enoc, arrebatado por el Señor, llevado por el Señor. Sí, que es como la primicia de los que algún día seremos también transformados y llevados en gloria. Cuando uno ve estas historias, la de José, cómo no renunció a amar a Dios, a seguir a Dios a pesar de las pruebas, uno dice, ¿qué capítulo poder elegir? Pero tomé la decisión de elegir Génesis capítulo 3. Y le voy a decir por qué. Porque Génesis capítulo 3 nos muestra la tentación. Desde la primera vez en que alguien fue tentado. Escúchame, el enemigo no cambia de estrategia. El enemigo siempre sigue utilizando la misma estrategia de Génesis capítulo 3 para tentarnos y hacernos caer. Así que yo he llamado esto la radiografía de la tentación. Todos somos tentados. El mismo Jesús fue tentado. Dice Pedro, tentado en todo, pero sin pecado. Así que no importa la edad que tengas, no importa los años que lleves en Dios, siempre la tentación estará tocando a tu puerta. Así que escogí este capítulo porque cuando usted va a este capítulo comprende y entiende cómo actúa el enemigo, qué hace él y también su astucia muchas veces para destruir nuestras vidas. La Biblia habla tanto de la tentación y repito, todos los hombres de la Biblia fueron tentados, todos. Aún el mismo Jesús. Así que, ¿cómo respondemos nosotros frente a la tentación? Es la pregunta, ¿qué hago yo cuando soy tentado? ¿Cómo el enemigo me tienta? Y vamos a este capítulo hermoso, que es Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Nos da de una vez un panorama. Nos dice, la serpiente es astuta. El enemigo es astuto. Satanás es astuto. Y es lo primero que nos muestra. No juegues con la tentación porque el diablo es astuto. No intentes pecar de a poquitos porque el diablo es astuto. La astucia del enemigo debe llevarnos a nosotros a no confiar en nosotros mismos. A entender, como decía mi abuela, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Refiriéndose a que el enemigo ha tenido toda la historia de la humanidad para comenzar a trabajar en cómo destruir a los hombres. Así que usted que tiene 80 años o 120 años, va a discutir con el diablo que lleva toda una historia tentando a los hombres y haciéndolos caer. Hay que tener cuidado con nosotros mismos. Por eso Pablo tiene que escribirle a Timoteo y decirle, ten cuidado de ti mismo. Porque, repito, no importa si eres el líder de la iglesia, si eres el pastor de la iglesia, si eres el directivo de la iglesia. Todos los seres humanos seremos tentados. Y el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades. Él es astuto. Él no le va a dar licor al que no tiene problema con el alcohol. No. Él le va a dar a usted por donde más le duele, por su debilidad. Él va a identificar su debilidad y va a atacar esa debilidad, porque él es astuto. Mire lo que dice la Biblia.
No seas sabio en tu propia opinión, Proverbios 3:7. No seas sabio, no te la creas, ¿no? A veces los chicos son muy dados a que los aconsejan. Ah, yo ya sabía, papá. Papá, yo ya sabía eso. Ah, eso. No, no hay tanto problema. No hay tanto problema. ¿Tomará el hombre el fuego de la extraña o el seno de la extraña? Dice, y no arderá, dice la Biblia. O sea, ¿usted cree que puede jugar con el pecado y no tener consecuencias frente a ello? No es cierto. El diablo es astuto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, dígale, Señor, yo soy una persona que tiene debilidades. ¿Sabe? El gran problema a veces es reconocer que somos débiles en algo. Uno encuentra a don perfecto a veces. Don perfecto es, a mí nada me afecta, hermano Wilson. Yo estoy tan bien en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Para los que creen que están firmes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no te creas. Tú necesitas todos los días de Dios. Tú necesitas que Dios te guíe y pasarán 100 años. Y no importa cuántos años lleves en el Evangelio. Tú necesitas tener cuidado porque las trampas que el enemigo ha colocado están por ahí. Mira, la tentación no necesariamente tiene que ver con pecados sexuales. No, esto va más allá. Tiene que ver a veces con el orgullo. Hay algunos que están batallando con el orgullo. Son orgullosos, aún orgullosos religiosos. Yo sí busco a Dios. Yo sí hago lo que es bíblico. Cálmate. Ten cuidado de ti mismo. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Y sigamos leyendo el versículo 13 porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, el Señor dice, mire que no caiga y tranquilo que la tentación que le venga usted va a poder vencerla. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, nosotros podemos vencer la tentación. El que dice, no, es que mis tentaciones son demasiado fuertes, hermano Wilson. Dios dice en su palabra que tu tentación tú la puedes vencer. Pero que debes no creer que estás firme. Por eso, hermanos, cada que vamos a buscar de Dios, y amigos, cada que busquemos la presencia del Señor, vamos siempre dispuestos a aprender. No digas, ah, eso yo me lo sé. Esa historia que el pastor está contando ya me la sé. No, no, siempre diga, Señor, ¿qué tienes que decirme? Oirá el sabio y aumentará el saber. No creas que te la sabes toda, por favor. El enemigo es astuto. Y dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Sigamos, porque aquí está la radiografía de la tentación. Primero, el exceso de confianza. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con el exceso de confianza. De creer, ay, hermano, yo ya soy un anciano. A mí eso ya no me afecta. Cuídate. Prudencia. Aléjate. Porque tristemente hemos visto caer muchas personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, porque han tenido exceso de confianza. Volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y sigamos descubriendo la radiografía de la tentación. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí viene algo muy interesante. El diablo habla. Escúchame, el diablo no podía obligar a pecar a Eva, pero él podía hablar. Mientras más tiempo de ocio tengas, más el enemigo te dirá cosas. ¿Qué hacía Eva hablando con la serpiente? ¿De qué nos perdimos? ¿Por qué no estaba ocupada en otras cosas?
Mira, el tiempo libre hay que saberlo aprovechar. No podemos nosotros ser ociosos. Creo que es Pedro el que escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, creo que es allí, donde habla de la ociosidad, para que no estéis ociosos. ¿Qué estaba haciendo Eva cuando fue tentada? ¿Por qué escucha la voz del enemigo? Esta frase la escuché hace muchos años de un predicador y no se me olvida, se la escuché a John Duque, mi cuñado. Él decía, una mente ocupada le ataca un demonio, pero una mente desocupada es un almacén de demonios. O sea, cuando nosotros le damos rienda suelta al tiempo libre, el enemigo nos va a atacar aún más. Cuando la hermana, en vez de estarse edificando en Dios, buscando qué la puede ayudar a continuar adelante, y se la pasa viendo novelas, va a ver el protagonista allí y va a decir, ¿por qué ese protagonista de novela no es como mi esposo? Te tengo la respuesta, porque es una novela. Cuando tienes tanto tiempo que no buscas de Dios, estás ocupado viendo el partido de fútbol en vez de ir a la iglesia, ese tiempo el enemigo lo sabe aprovechar muy bien. Y la voz del enemigo se hace más fuerte cuando hay ocio en tu corazón. Recuerda una de las historias más conocidas, tiene que ver con David. En el tiempo en que los reyes van a la guerra, David estaba de ocioso en su palacio y fue ahí cuando la tentación le tocó la puerta. Así que debemos estar ocupados en Dios. Qué lindo cuando le servimos a Dios, cuando no hay tiempo para que el enemigo siempre tanto pensamiento, porque escúchame, nuestros pensamientos muchas veces son de nosotros mismos, muchas veces son de Dios, hay pensamientos de Dios, pero también hay pensamientos del enemigo, hay dardos que él nos lanza y vienen preguntas y vienen objeciones y el enemigo, aunque no puede hacernos pecar, porque el pecado, la decisión de pecar, usted es el que la toma, el enemigo sí puede influenciarnos hacia el pecado. El enemigo estaba hablando con Eva. Y mire lo que le dice, aquí hay algo tan hermoso. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo empieza a disfrazar una verdad con una mentira con una verdad. Porque Dios no le había dicho eso a Eva. Dios le había dicho eso a Adán y Eva, les había dicho, coman de todos los árboles, menos de uno. Pero cuando viene el tentador, que es astuto, le dice, con que Dios les dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol del huerto. Aquí hay una verdad. Dios le dijo a ellos que no comieran de un árbol, pero no de todos los árboles. O sea, lo que el enemigo estaba haciendo era jugando con Eva, diciéndole, ese Dios te prohíbe muchas cosas. Yo recuerdo una vez, una ancianita se me acercó, yo estaba en el ministerio, en la vereda, predicando, estaba soltero todavía, y me le acerca una anciana, y la anciana me miró así con tristeza, me dijo, ay, usted tan jovencito y tan lindo, y perdiendo el tiempo en esa iglesia, mijo, disfrute la vida, porque el enemigo va a hacernos creer a nosotros que nos estamos perdiendo de algo, que a pesar de nosotros no podemos comer de ningún árbol porque somos cristianos. Ese es el religiosismo. El enemigo llevó a Eva al extremo. Intentó transgredir, pervertir la palabra de Dios. Yo le dije a la anciana, ¿sabe algo? Yo disfruto tanto el evangelio en Dios, que Él me da paz, que Él me da gozo. Sí, pero usted necesita unas mujeres y disfrute la vida. ¿Por qué cree el enemigo que diciéndonos eso nos va a convencer cuando lo mejor que tenemos es a Dios? El enemigo le va a decir a la jovencita, le va a decir, oiga, usted está perdiendo su vida, no puede disfrutar la vida. ¿Quién le dijo
que afuera el mundo es un disfrute real. Todo lo que el enemigo ofrece es pasajero, es momentáneo, pero luego viene la consecuencia, el dolor, luego viene la amargura del pecado, porque siempre es así, siempre el enemigo actuará así. Nos dirá que nos estamos perdiendo de algo muy bueno. Y eso fue lo que le intentó decir a Eva. Con que Dios te dijo de que no comieras de todo árbol del huerto. La vida cristiana es lo más extraordinario que yo he vivido. Me siento feliz cuando me dicen evangélico. Que me digan evangélico. Dice, los hermanos Devia escribieron una canción muy linda. Dice, me dicen aleluya en la escuela, en el colegio. Me dicen evangélico, me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. La canción es muy linda porque dice, ¿qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz. Cuando uno conoce a Dios, sabe de que hay ciertas prohibiciones, pero que Dios le da a uno el deleite de reír. Lo vimos la semana pasada hablando de la risa. ¿Cómo podemos disfrutar de la vida? ¿Cómo podemos levantarnos con nuestra conciencia limpia por la sangre de Cristo y estar tranquilos? El que vive en Dios vive de una manera extraordinaria. No hay mejor camino que este. Y yo sé que a esta hora nos están escuchando personas que en algún momento fueron borrachos, en algún momento estuvieron allá en la vida perdidos. Y algunos de ellos, que ya son ancianos, me dicen, pastor, donde yo hubiera conocido el Evangelio antes, hubiera cometido menos errores en mi vida, hubiera conocido esta paz y este gozo. El enemigo te va a hacer creer que te estás perdiendo de algo afuera, y no es cierto. Tenemos toda la bendición en la casa del Padre. Tenemos banquete, dice el Salmo 23. Que el Señor prepara un banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, no importa las circunstancias de la vida, vivir en Cristo es lo mejor. ¿Lo cree usted? ¿Es que la vida en el Señor es lo mejor? Yo lo creo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 2. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva comienza a hablar con el enemigo. Y cuando usted empieza a hablar con el enemigo va a intentar siempre tomar una verdad y pervertirla. Dios nos ha dado tantos privilegios, tantas bendiciones. Repito, Él le dijo a ellos, coman de todos los árboles menos de uno. Hay una pregunta que siempre me hacen. Hermano Wilson, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué dejó un árbol allí? ¿Por qué no dijo coman de todos? Y se hubiera evitado muchas cosas Dios si no hubiera colocado un árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Aún su propio sacrificio en la cruz se hubiera evitado, me dijo alguien. Y le dije, mira, es que el punto es que Dios no quiere que nosotros lo sigamos, porque no hay nada más que hacer. ¿A qué me refiero? A ver, yo no me casé con mi esposa y le coloqué una línea de cuerda, línea de vida en toda la casa y la amarré con unas esposas y le dije, bueno, ahorita que eres mi esposa, nunca más verás a otro hombre, jamás. El único seré yo. Vas a estar encerrada en esta casa porque te amo y me amas. No, no, la vida no es así. La vida es que todos nosotros seremos tentados. Y ella puede ver hombres más guapos que yo, más altos, aunque es muy difícil. Pero, escucha, ella ha decidido amarme, no porque no hayan más hombres en el mundo. Ha decidido serme fiel, no porque no hayan más hombres en el mundo. Lo mismo somos nosotros. Dios colocó un árbol de la ciencia del bien y del mal
para darle libertad al hombre de que escoja qué quiere hacer. Ese libre albedrío está allí. Dios le dijo, solamente no coman de uno, coman de todos, disfruten lo que yo les he dado. Pero no hagan esto, no lo hagan. Y así fue que Dios colocó una regla en el huerto. Porque, repito, Dios no quiere que nosotros lo sigamos, porque sí, Dios quiere que lo amemos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no tuvieras tentaciones, no demostrarías el amor que tienes por Dios. Pero aquí está la clave. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, guardamos su palabra. No porque quizás no tengamos tentación de no guardarla. No, la tenemos. Luchamos todos los días con ella. Pero hemos decidido decirle al pecado no y a Cristo sí. Eso es lo que Dios desea. Que lo amemos con hechos. Que lo amemos a pesar de nuestras debilidades. Que lo sigamos a Él. Que tomemos decisiones hacia Él. Porque usted puede decir mucho que ama, pero el amor se demuestra más que por palabras, por hechos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Así que Dios dejó este árbol para que el hombre tomara decisiones. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En realidad, Dios no dijo que no le podían tocar, pero igual si le tocaban, ya habían cesaciones. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mire lo que el enemigo hace. Comienza a discutir y hablar con la mujer. Y la mujer no sabe que es astuto, que es astuta y que puede terminar las cosas mal. Le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No le está diciendo, Dios es un mentiroso, no. Está pervirtiendo la palabra de Dios. Está haciendo a un lado lo que Dios dice. Dios no cambia. Él es un Dios santo. No intentemos cambiar las palabras. A veces queremos disfrazar el pecado y no podemos hacerlo. No podemos llamar amigo de lo ajeno al que es ladrón. La Biblia no dice amigos de lo ajeno, eso es un invento nuestro. ¿Sí? Y usted cuando le roban el celular no dice, ay, pasó un amigo de lo ajeno. No, usted no dice amigo del ajeno. Atrapen a ese ladrón. Las palabras tienen que ser como tienen que ser. El enemigo no puede pervertir lo que Dios dijo. Si Dios dijo que es malo, es malo. No importa cómo lo llame usted. Usted puede decir, vivimos en unión libre. Espérate, estás fornicando. Eso es lo que la palabra dice. Estás en fornicación. No podemos disfrazar la palabra de Dios. No podemos cambiar las cosas. Porque eso es lo que el enemigo hace. Le dice a ella, no moriréis. Lo que Dios dijo no es tan cierto. Ustedes no van a morir. Mire lo astuta que es. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mira cómo utiliza palabras interesantes. Utiliza palabras suaves. No es como un bocado suave. El pecado entra como bocado suave, pero termina siendo de destrucción. Sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Habían verdades allí? Sí. En lo que decía Satanás, ¿habían verdades? Sí. Pero tenían mentira también. Alguien dijo, supongamos que tengo un vaso con agua aquí y tomo una goterita de alcantarilla y la echo, solamente una goterita. ¿Te tomarías ese vaso con agua? Todos diríamos, jamás, nunca. Y el predicador decía, lo mismo es el enemigo. Hay una verdad que es la transparencia de Dios.
pero él toma una goterita y pervierte las verdades. Es lo que el enemigo sabe hacer. Ustedes, al contrario, van a estar mejor, ¿no? Siempre el pecado va a tocar a la puerta y nos va a decir, usted necesita una canita al aire, usted se lo merece, mire cómo trabaja. Y esa mujer de tu esposa no te entiende, así que echa la canita al aire. El enemigo va a intentar pervertir nuestra vida con mentiras. Por eso si hay algo que el diablo sabe hacer, es mentir. Es tanto, él no es mentiroso, él es el padre de la mentira. Va a intentar pervertir. Nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, disfruta tu vida. Te va primero a hacer creer que a través de la tentación puedes lograr algo más. Vas a estar más feliz, te va a decir el diablo. Disfruta la vida, usted será todavía mejor. Mire lo que hace. Seréis como Dios. Detrás de cada pecado existe idolatría. Lo voy a repetir de nuevo. Detrás de cada pecado hay idolatría. Por eso el enemigo nos sube antes de tirarnos al piso. Por eso viene el envanecimiento, el creernos algo, para luego tirarnos. El hombre que es infiel y hay una mujer que le está coqueteando en la oficina. Primero el enemigo lo hace sentir que tiene 20 años cuando tiene 45 y está rayando a los 50. Yo sí soy mucho hombre. Primero le va a decir eso. Palabras suaves que entren a su vida para luego destruirlo. Le va a hacer creer que va a ser mejor con el pecado. Error. Todo pecado trae su consecuencia. Mira, Dios nos ama y nos seguirá amando a pesar de que nosotros seamos infieles. Eso escribió la palabra del Señor, le escribió a Timoteo. Aunque ustedes sean infieles, Dios permanece fiel, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Pero las consecuencias del pecado tendrás que confrontarlas, tendrás que vivirlas. Y allí es donde Dios nos aconseja, hijo mío, cuídate, hijo mío, no te acerques, hijo mío, aléjate, hijo mío. Proverbios es un libro donde Dios le dice al joven, les voy a dar palabra para darles sagacidad a ustedes. O sea, ustedes aprendan a ser más inteligentes en mi palabra que la astucia del enemigo. Obedézcanme a mí, porque yo conozco al diablo, yo sé cómo actúa él. Cuídense. No toque la puerta de la mujer extraña. No recibas mensajes del hombre extraño, refiriéndose a la seducción muchas veces. Hay capítulos tan hermosos en Proverbios que nos hablan de la tentación, del joven que está por allí y todo se ve desde la ventana, cuando se acerca a la mujer, cuando lo besa, cuando lo lleva a su recámara y le dice, mi esposo no está, venga, disfrutemos. Creo que es capítulo 7 de Proverbios, donde habla de una manera impresionante, magistral, lo que es la tentación sexual. Pero repito, la tentación sexual no es la única. El orgullo, el poder, es que yo soy esto. Yo soy el presidente de la iglesia de jóvenes, soy el presidente de la iglesia de jóvenes. Soy el presidente de Dorcas, la presidenta de Dorcas. Y muchas veces eso nos lleva a nosotros a que tristemente terminemos mirando hacia un costado. Miren lo que dice la Biblia, dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Y sigue diciendo, seréis como Dios, el versículo 5, sabiendo el bien y el mal. No importa a nosotros en qué posición estemos, tenemos que cuidarnos. Porque escúchame, muchas veces, repito, el enemigo va a tocar nuestra puerta, no por un deseo, quizás no por el licor, pero sí por el abuso de autoridad. Tú puedes abusar de tu autoridad. Cuando la Biblia habla de los ricos en la iglesia, les escribe diciéndoles que tengan cuidado con sus empleados. Puede que usted sea muy de la iglesia, pero si usted no es cuidadoso con sus empleados y es déspota y es agresivo,
no está cumpliendo la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Antes de que el enemigo le hablara, no había visto tan atractivo eso. Pero cuando el ocio permitió que el enemigo le hablara, cambió la perspectiva de aquellas cosas. Vio que era más interesante de lo que en realidad era. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí es donde el enemigo utiliza su táctica. Él nos habla desde afuera, pero intenta identificar el deseo que hay en nosotros. Porque todos nosotros batallamos con nosotros mismos. La tentación está desde afuera, pero también desde adentro. Nuestra concupiscencia, habla la palabra del Señor. ¿Qué deseo hay en ti? Y entonces dice que vio que era bueno y que era agradable a los ojos. El enemigo se va a disfrazar de algo bueno, bonito. Por eso se encuentra, muchas veces hay lugares donde se pierden las almas, pero muy bien decorados, muy hermosos. Y hay incluso letreros para atraer tu atención, para hacerte creer que eso que está allí es lo mejor. Dice, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva se dejó creer de lo que el enemigo le estaba diciendo y comenzó a convertir ese árbol en algo deseado, en algo codicioso, en algo que ella quería tener. Y luego de eso, luego que escuchó el enemigo, luego que pervirtió la palabra de Dios, dice la Biblia, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo lo que tú hagas tendrá una consecuencia. David se arrepintió. Y vemos en los salmos cómo él lo hace. Salmo 51, varios salmos hablan del arrepentimiento de David. Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Se arrepintió. Pero la consecuencia de su pecado duró siempre. La espada y la sangre nunca se apartó de la casa de David. Siempre estuvo allí. Sus hijos terminaron tan mal, peleando entre ellos. Incluso hubo una violación allí, una situación muy difícil con una de sus hijas. O sea, una situación terrible. David tuvo que afrontar el pecado. Escúchame, el pecado siempre traerá una consecuencia amarga. Eva tomó del fruto, comió, se dejó creer. Y escúchame, todo lo que tú hagas no solamente te afectará a ti, afectará a los que más amas. He escuchado jóvenes que dicen, pastor, es que es mi vida, no la vida de mi mamá. Pero es que todo lo que tú hagas afectará el corazón de tu madre. Y siempre será así. El que es esposo ahorita y tiene sus hijos, todo lo que hagas afectará a tus hijos. Hermano Wilson, pero es que el enemigo me está tentando a mí y solamente tiene que ver conmigo. No, no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu casa, tiene que ver con tu descendencia. ¿Cómo vamos nosotros a permitir que el pecado entre en nuestras casas y pervierta a nuestra familia? ¿Cómo vamos a permitir que cosas estén pasando y que destruyan lo que Dios ha edificado? Muchas veces los platos rotos los pagan los niños que se quedan sin un papá. Ese niño que jamás se va a volver a recuperar. El dolor de haber visto cómo su papá se fue de casa, cómo su mamá lo abandonó. Tristemente,
La familia paga las consecuencias de nuestro pecado. El que es alcohólico. Pero es que yo soy el que me tomo la cerveza. Sí, pero es que es tu familia la que está siendo afectada. Tu mamá a veces no sabe si vas a llegar vivo o muerto. El dolor que la familia sufre. Lo que hizo Eva, lo hizo también Adán. Y de ahí todo el mundo fue afectado. No se trata solamente de ti. Se trata de tu casa, de tu familia, de lo que Dios te ha dado. Tu relación con Dios. ¿Qué perdió Adán y Eva cuando decidieron pecar? Primero se dieron cuenta que estaban desnudos. Intentaron coser hojas de higuera. Se hicieron delantales. Intentaron tapar su vergüenza. Sí, porque cuando pecamos, intentamos ocultar lo más que podamos. Pero siempre, cuando intentamos ocultarlo, serán siempre hojas de higuera. Algún día, las cosas saldrán a la luz. Y si no ahora, algún día, Dios sacará a la luz todo lo que ha pasado. Por eso es mejor huirle al pecado. Húyale a la tentación. No se acerque al fuego. Dile, Señor, guárdame. Yo no sé esta mañana quién quiere agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios? Porque la respuesta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida es, Señor, quiero serte fiel. Señor, quiero guardarme para ti. Dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mis caminos. Una persona que ama a Dios realmente quiere agradar a Dios. Y aunque estés luchando con la tentación y aunque hayas caído, yo te invito siempre, siempre a que te levantes en el nombre de Jesús. Que entiendas cómo actúa el enemigo, cuál es la radiografía de la tentación, cómo actúa, qué habla, qué dice, y que usted no vuelva a caer en lo mismo. Que se levante hoy y le diga, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida en integridad, quiero vivir una vida no perfecta porque no puedo ser perfecto, pero quiero guardarme todos los días en ti. Quiero ser fiel a ti. No hay ningún cristiano que ame a Dios, que quiera vivir en el pecado. No hay. Si realmente Dios ha tocado tu vida, lo primero que dices es, necesito santidad. Necesito que la sangre de Cristo venga en mí y me perdone. Quizás ahora que escuchas este mensaje, te das cuenta que te has dejado creer del enemigo, que has permitido que el diablo destruya tu vida. Pero hoy que estás vivo, tienes tiempo de levantarte. No puedo terminar esta mañana sin hablar de la misericordia de Dios, del amor de Dios por ti. Y no puedo hacerlo porque aunque hayas pecado, aunque hayas cedido la tentación, Dios te está esperando, con los brazos abiertos, dispuesto a levantarte y a decirte lo que en algún momento le dijo a una mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si has cedido la tentación, levántate. Pero si no, y estás a punto de tomar una decisión, pregúntale a Dios, Dios, esto es tuyo. ¿Tú quieres que lo haga? En tu palabra dice que no. Si dice que no, no lo voy a hacer. Porque siempre traerá amargura al final de mis días. Huya del pecado. Dígale a Dios, Señor, guárdame. Es interesante. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús les habló de una oración que no es para que nosotros la repitamos, sino que es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y cómo empieza a alabar a Dios. Pero al final dice, guárdanos de caer en la tentación. Cada que ores, dígale al Señor, y guárdame de caer en la tentación. Voy a ser tentado, sí, pero caer en la tentación depende de cómo actúes y cómo sean tus decisiones frente al enemigo y cómo el enemigo ataca tu vida. Dígale, Señor, dame sabiduría para no caer más
en una situación que afecte mi relación contigo, oh Dios. Vamos a orar esta mañana. Vamos a decirle a Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme hoy algo más. Dios, si tú me estás enseñando es porque el enemigo va a intentar atacarme. Pero Dios, estoy preparado. Tengo tu palabra y tengo la espada del Espíritu. Tengo la palabra de Dios. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias. Te doy gracias por hablar a mi vida. Señor, yo te pido que tú nos guardes, que tú nos ayudes. Padre, hemos estado orando en este tiempo para que tú sigas tomando a tu pueblo, Señor, y enseñándonos lo que está bien y lo que está mal. Que no hagamos lo que muchos hacen, y es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El enemigo hace eso, el mundo hace eso, pero que nosotros no, Señor, tomemos tu palabra y dejemos que el enemigo pervierta tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad para ti, Dios. Guárdanos, guárdanos, Señor, porque entendemos que tenemos debilidades, pero tú eres Dios que nos da fuerzas, que nos enseñas a caminar. Guíanos en tu verdad, guíanos en tu amor, guíanos en tu misericordia. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Líbranos del mal, líbranos del peligro, Dios, de nuestras almas. Y que podamos vivir para ti en este tiempo. Que no importa el mundo cómo marche, nosotros vamos contra reloj, vamos contra el mundo. Porque el mundo pase sus deseos. Pero en ti, oh Dios, en ti permanecemos para siempre, Dios. Guárdanos, guárdanos en ti, guarda nuestras mentes. Que los pensamientos que el enemigo lance, Señor, podamos entender que siempre es una verdad en una mentira y una mentira en una verdad. Que podamos comprender eso, Señor, y que podamos alejarnos de lo que no te agrada, porque queremos vivir para ti, porque queremos agradarte a ti, Señor. No importa si desagradamos a todos los hombres, con tal de agradarte a ti, Señor. No importa si desagradas a tus amigos. Lo importante es agradar al Rey de Gloria. Que nuestra vida sea agradable a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.